Bai, Gaizka, arratsaldeon. Bakaitxo, arratsaldeon. Zer pasau da? Zer irakurketa egiten duzu gertatutakoaz? Bueno, eurak hobeak izan dira, ez? Nire ustez talde handia da, Championsen dagoena zozegatik, eta, bueno, bagenekien lehenengo gola sartzen zeuenak asko irabazita eukiko zeuela, ez? Eta oso berdinduta joan da partidua, eta eurak egin dutenean lehenengo gola, gero kostatu zaigu, ez? Eurak ondo defenditzen dute, asko gelditzen dute jokoa, oso gutxi jokatzen da, eta gero, bueno, bigarrena penalti horretan, partidua oso zail jarri zaigu, ez, gero egia da aukeraren bat izan dugula, baina eurak lan ona egin dute eta nire ustez merezita irabazi dute, ez. Beste partidu batzutan esan izan dugu taldeak ez dauela aukerak gauzatu, baina aukerak sortu egin dira. Gaur ez daia apenas aukerarik. Bai, gutxiago, batzuk sortu ditugu, baina gutxiago. Bai, eurak da talde bat oso ondo defenditzen dutena, eta oso gogorrak fizikoki, zaila, ez, fizikoki banan-banako duelotan eta irabazle ateratzen dira, eta gaur freskotasun hori falta izan zaigu, bai eurak ondo egiten dituztelako gauzak, eta ondo defenditzen dutelako, eta bai guk ere ez dugulako asmatu, ez. Badakitxe estatistikia dela, baina 7 jardunaldi irabazi barik. Bai, hori da, badakigu, esaten nuen atzo, ez, prentza aurrekoan, irabazteko beharra geneukala, eta ez dugu irabazi, ez. Azkenean, esaten dizuan bezala, talde on baten kontra jokatu dugu, eta ez dugu gure bertsiorik onena eman, ez, bi gauza juntatu dira, bai euran merituengatik eta pixka freskotasun faltagatik ere, bai. Ez dakit egoerak kakotxartean kezkatzen zaituen. Bai, hombre, 7 partidu irabazi barik, nola naiz egongo kezkatuta, logikoki, baina aurrera jarraitu behar dugu, badakigu gauzak ez direla errezak, eta bihartik aurrera talde animatu eta berriro altzatu ez ostegunerako. Kezka, osteguna eta freskotasuna aipatu dituzu agerraldi honetan. Kezka hori badukazu osteguneko neurketari begira? Ez, bueno, nik kezka ez daukat, partidu guztiak dira zailak, ez? Gaur bagenekien partidu oso berdinduta joango zala, lehenengoak gola sartzen zuenak abantaila handia eukiko zuela, jokatzeko eragatik, eta behitu, eurak sartu dute lehenengo gola, eta hortik aurrera oso zaila izan zaigu, ez, aukeraren bat egin dugu, eta saiatu gara bukaera arte, baina eurak nire ustez merezita irabazi dute. Etenaldiak da, sarri-sarri hemen aipatzen dugun beste kontu bat, aurreko 2 partidetan ere, hori mahai gainean izan genuelako, gaurkoan ere bai, ez dakit horri nola egin alzaion aurre Samameseko partida hauetan. Zeri? Etenaldi larregi egoten direla batez ere aurkariaren partetik, eta gaur ere jarraikortasunik ez duen izan partida bat izan da. Bagenekien eurak nola jokatzen duten, eta hori egin dute, horrez dago kejatzerik, horrez dago aitzakirik, ez? Eurek hori egiten dute, oso ondo egiten dute, eta egin dute, ez? Azkenean horregatik doaz Championsen, ez? Talde handia dalako. Eta bukatzeko, 5. txartela okerrezpanago ligan Iñigo Martinezek, beraz, zein izango du Euskal Derbia jokatu? Beste bate jokatuko du, ez da barazorik. Gaizka, quizás ha sido uno de los partidos en los que el equipo ha estado más incómodo y se ha visto más incapaz ante la tela de araña que ha tejido el rival. Sí, hemos estado muy incómodos, ¿no? Bueno, mientras el partido ha ido igualado, sabíamos el tipo de partido que iba a ser, ¿no? Como son todos, y la verdad que el primer gol que nos han hecho, pues eso ha marcado mucho, ¿no? Luego ellos, el partido yendo de cara en el marcador se manejan, es el mejor equipo en eso, ¿no? En jugar con ventaja, porque luego prácticamente es muy difícil jugar, ¿no? Es prácticamente imposible, hay muchas interrupciones y eso lo hacen muy bien. Y yo creo que nos ha costado muchísimo, ¿no? Nos ha faltado frescura para decidir, hemos perdido muchos balones, también porque ellos lo hacen magníficamente y por eso están ahí, ¿no? Ahí te iba, Gaizka, también con el tema de la frescura mental, ¿no? Es que en ningún duelo se han impuesto los jugadores del Athletic y los del Getafe. Puede venir motivado por lo que pasó el martes, por lo que puede pasar el jueves, poco la cabeza. No, yo creo que sí nos hemos impuesto en muchos de los duelos, ¿no? Y hemos llegado, pero claro, no es fácil, ¿no? Hacer ocasiones claras, ¿no? En partidos tan igualados como estos sí que nos ha faltado frescura, ¿no? Hemos perdido muchísimos balones y hemos acabado cansados, ¿no? Un duelo muy físico. Y sí, pues ya te digo que no hemos encontrado la manera. Ellos han sido mejores, han ganado y bueno, pues nosotros, como te digo, tratar de recuperar a los jugadores y pensar en el siguiente partido. Lo hemos intentado, pero no hemos encontrado, ¿no? Ni tan siquiera, pues bueno, con el 1-0 hemos podido
tener alguna ahí para... Luego ha venido el penalti en un accidente, otra vez en una mano y bueno, la de Ibai nos podía haber metido otra vez en el partido, ¿no? Con un 1-2 seguro que los últimos 15 minutos hubiéramos apretado, pero con un 0-2 nos ha costado, ellos han defendido muy bien. Buenas, Gaizka. Lejos queda ya esa victoria ante el Granada el 1 de diciembre. Ya 2 meses sin ganar en Liga. ¿Te preocupa esta situación? Sí, lógicamente. Soy el máximo responsable y imagínate, cuando llevas 7 partidos, si es verdad que cuando haces muchos empates seguidos es muy importante el siguiente partido, ¿no? Porque de ganar pasas a tener no sé cuántos sin perder, 7 sin perder, y cuando después de muchos empates pierdes pasas a tener 7 sin ganar y por supuesto que estoy preocupado, ¿cómo no lo voy a estar? Dices, Gaizka, que la victoria del Getafe es justa. ¿Os han llegado a desquiciar en algún momento? Seguro que sí, lo hacen con todos los equipos, o sea que no es una novedad, en ese aspecto es una virtud de ellos y bueno, hubiera sido diferente si nosotros hubiéramos llevado el marcador a favor, ¿no? Pero lo han llevado ellos con el gol que han hecho y a partir de ahí un equipo como estos que juega con ventaja en el marcador lo administra fenomenal, ¿no? No deja jugar al equipo contrario y ya te digo que es más también mérito de ellos. Pasa contra todos los equipos, por eso van en Champions, en la Liga, ¿no? Porque no solo les pasa contra el Atleti, sino lo hacen contra todos los equipos. Gaizka, decías ayer que era el partido más importante del año, de la temporada. No sé si por la ilusión que ves en el entorno con la gente que estaba pensando en el de Copa, o también un poco era hacia tus jugadores, ¿no? Para que se centraran en lo de hoy y aparcaran la Copa. Bueno, yo tengo... O sea, la importancia que le doy a la Liga yo es máxima, ¿no? Mucho más que a la Copa. Nosotros vivimos de la Liga y por eso para mí hoy era un partido importantísimo, ¿no? Porque llevamos tiempo sin ganar y muchos empates y hoy era fundamental, más importante que el del jueves seguro. Pero no hemos podido sacarlo, lo hemos intentado, hemos encontrado un equipo enfrente también que ha hecho las cosas bien y nosotros pues no hemos acertado a encontrar los agujeros, ¿no? Los pocos que dejaban y cuando lo hemos encontrado pues no hemos, las ocasiones que hemos tenido, que como dices tú han sido menos que lo que solemos tener, pero tampoco hemos tenido esa suerte de poder hacer gol en las 2 o 3 que hemos tenido buenas, ¿no? Y no hemos encontrado ese premio y ellos han ganado, yo creo que merecidamente, ¿no? Es verdad que después del partido de Sevilla dijiste que en casa lo de jugar con 3 centrales que no lo veías, que en casa ibas a jugar pues como has jugado hoy, ¿no? Pero claro, últimamente has jugado mucho con 3 centrales. ¿Crees que también el cambio de sistema hoy, después de algún tiempo, esto ha modificado el juego del equipo? Bueno, creo que no, ¿no? El último partido de casa hemos jugado contra el Celta hace poco con 4 y muy bien, uno de los mejores partidos de la temporada, pero seguro que cuando juegas con 4 atrás y pierdes 0-2 en casa, seguro que hubiera sido mejor jugar con 3 centrales, ¿no? Igual si hubiéramos jugado con 3 centrales, pues decir que en San Mamés jugar con 3 centrales y meternos un poco más atrás no hubiera sido lo lógico. Pero es responsabilidad mía, seguro que no habré hecho las cosas lo mejor que había que hacerlas. Nosotros en San Mamés nos hemos encontrado siempre muy cómodo jugando con 4 y así lo hemos hecho hoy. ¿Este partido Gaizka puede repercutir de alguna manera en el del jueves? Bueno, no lo sé, pero tenemos que levantarnos rápido porque nosotros no nos podemos permitir el lujo de encima anímicamente estar bajos, porque tenemos otros problemas y otras deficiencias. Y esa no puede ser una de las que tenemos. Pueden ser otras, pero el estado de ánimo, nosotros vivimos mucho de eso y con un estado de ánimo bajo somos un equipo que le va a costar ganar. Entonces, eso lo hemos tenido siempre y lo tenemos que seguir manteniendo, un estado de ánimo altísimo cada vez que juguemos. La mejor noticia del partido ha sido la vuelta de Aritz y sus minutos esperanzadores. Sí, la verdad que le he visto bien. Ya puede entrar, a ver si no se va resintiendo y poco a poco que pueda tener estos minutos de calidad, ¿no? Yo creo que ha tenido 2 o 3 ocasiones, ha movido bien y el tenerle otra vez y poder utilizarle, vamos a ver cómo va evolucionando y contento por eso, ¿no? Íñigo ha visto hoy la 5ª cartulina amarilla, no podrá jugar por lo tanto el derbi. ¿Cómo has visto esa acción ya con el partido tan roto como estaba? Si era evitable, si no era evitable, ¿qué sensación te ha dejado esa Bueno, esa no lo amarilla? sé, no creo que lo haya hecho queriendo ni mucho menos. Son acciones, el partido tenía muchas faltas y muchos duelos y bueno,
ha habido muy pocas tarjetas, ¿no?, para las faltas que ha habido. O sea que tampoco, cuando hay un partido de estos con tantos duelos y que cada balón se pelea hasta el final, pues es lógico que puedas tener alguna tarjeta. Vale.